Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó a ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores. Se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. 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 Después de cada aclamación respondemos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Bendito seas por siempre, Señor. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos
nos ha hablado por medio de su Hijo palabra de verdad. Bendito seas por siempre, Señor. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito seas por siempre, Señor. Tomamos asiento. Se extrañarán un poco de esta liturgia muy cortita en torno a la palabra, que no siempre se suele hacer. Hoy, en este domingo, la Iglesia quiere que recordemos la importancia que tiene la palabra de Dios entre nosotros. De allí esta celebración donde se exalta en la liturgia la palabra de Dios. Pues debemos mucho a la palabra. Dios, el Padre Dios, ha expresado una sola palabra, un solo verbo divino desde toda la eternidad. Y en ese verbo se han contenido todas las cosas, es decir, que Dios ha pensado en ese verbo divino absolutamente todo el cosmos, a ti y a mí también. Quiere decir que estamos precontenidos en esa palabra y que todo tiene sentido, nuestras vidas, nuestra existencia, nuestro ser, nuestra historia, la historia de la humanidad. Y finalmente también tiene un valor, diríamos, escatológico, en el sentido que todos, al menos las criaturas racionales, retornaremos por medio de esa palabra, recontenidos de nuevo en ella para la gloria del Padre. Porque todo debe ser recapitulado por el Hijo de Dios encarnado. Es decir, se van a volver todas las cosas hacia Él como si fuese un punto de fuga de perspectiva histórica. Al final de los tiempos todo termina allí, en la palabra de Dios. De allí, como ustedes pueden observar, si este sentido de la palabra es tan importante, de hecho estuvo la palabra en el principio. Así dice el prólogo de San Juan. No, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, por Él fueron creadas todas las cosas. De tal manera que entonces cuando Dios estaba haciendo todo el universo, la palabra ya estaba junto al Padre, junto al Espíritu Santo, creando todas las cosas. Pero lo interesante es que el Padre pensó todo lo que va a crear, lo creado y lo que va a crear, lo pensó en esa palabra. De tal manera que podríamos decir que si es una luz blanca, preciosa esa palabra, la sinfonía de la creación expresada a través de un prisma donde pasa esa luz blanca, esa sinfonía de color, de distintos colores en la creación, parte de esa palabra. Es una sinfonía armoniosa, claro está. Es una sinfonía, si se quiere, musical, si se quiere, de color, todo lo que ustedes quieran, pero en el fondo todo parte en ese principio de la palabra de Dios.
tú y yo, Adán y Eva, descendientes de Adán y Eva, evidentemente todos estamos pensados desde la eternidad en esa palabra. Hermosamente dice la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, que somos precontenidos en esa palabra, pensados desde toda la eternidad para ser inmaculados ante Él por el amor y para cantar las glorias recibidas a través de la gracia de ese verbo, de esa palabra que se ha encarnado por nosotros. Y cuando el hombre pecó, y entonces empezamos a huir de la palabra y de la escucha, haciéndonos sordos, la humanidad se hace sorda, empieza a huir, entonces Dios comenzó a hablar con esa palabra y con el Espíritu a través del tiempo, a través de su pedagogía divina al hombre para recomponer su historia, para hacerlo volver a Dios, porque estaba la humanidad en huida, sordos y ciegos para Dios. Por eso Dios elige ese pueblo para manifestar su palabra. Y esa manifestación se hace evidentemente a través de los siervos de Dios que Él elige, a Moisés, elige a Elías, elige los profetas y todos los que en el pueblo de Israel fueron hablando en nombre de Dios. ¿Qué es un profeta? Profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y hoy tenemos en la Escritura, primero esa sordera que tuvo Jonás, ¿no? Porque como ustedes saben, en la historia de Jonás, Dios le habló a él y lo mandó a Nínive a predicar, porque Nínive ya por sus pecados había atraído el castigo, la justicia de Dios. Entonces Dios elige a Jonás para mandarlo a ese pueblo. Pero ¿escuchó Jonás a Dios o se hizo sordito? Se hizo sordo. Sabemos, en esa primera manifestación se hizo sordo y entonces huyó de Dios, no quiso cumplir con lo que Dios le había pedido y terminó en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches y fue vomitado después y allí comprendió, no, mejor cumplo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces recién allí, cuando Dios le habla de nuevo, ya obedece. Esto quizás nos estimula a nosotros pensar que si ese vientre del cetáceo en el mar puede simbolizar también el espíritu del mundo. Como saben ustedes, el espíritu del mundo es sordo a Dios. El espíritu del mundo, ese espíritu de Leviatán, ese espíritu más masivo que ha generado un clima adverso a la palabra de Dios, a lo que enseña la Iglesia, a lo que enseña el magisterio, esa oposición del espíritu del mundo nos hace ser sordos a la palabra. Empezamos a incursionar en ese espíritu del mundo a causa de nuestra sordera. Porque está bueno eso de irnos al mundo, veamos, probemos el mundo, hagámonos sordos a Dios, pero sabemos que cuando nosotros incursionamos y hacemos valedero en nuestras vidas el espíritu del mundo, nos va muy mal, como le fue mal a Jonás, hasta que retornamos y entendemos, no, rompe mi sordera, decía San Agustín, líbrame de mi ceguera para que pueda creer en ti. Pues entonces, librándonos del espíritu del mundo, es como empezamos a ser obedientes, que tendríamos que serlo siempre, pero empezamos a ser obedientes a la palabra. Y así entonces a Jonás, por obedecer en segunda instancia, gracias a que él fue mensajero de la palabra de Dios, se liberó Nínive de ese gran castigo.
Esto también nos tiene que incitar a nosotros, cuando una persona es obediente a la palabra de Dios y pone en práctica, no como oyente olvidadizo, sino que pone en práctica la palabra, entonces esa palabra no solo va perfeccionando, va santificando a esa persona, la va vivificando, la va haciendo parecida a la palabra, va encarnando la palabra y hace de alguna forma de esa palabra situación de vida en todo el entorno de su vida. Y a causa de eso se liberan muchas almas. Cuando se levanta una persona porque es fiel a la palabra de Dios, se levantan muchísimos por detrás. Así se salvó Nínive, gracias a que Jonás ya entendió que tenía que obedecer a su Dios. En el Antiguo Testamento ha hablado esa palabra divina a través de los profetas, pero en los últimos tiempos nos habla por medio ¿de quién? De Jesucristo. La palabra misma se dignó anonadarse y hablar un lenguaje humano haciéndose siervo de Dios. Por eso, en el Evangelio de San Marcos hoy tenemos a Jesucristo. Cuando encarcelan a Juan el Bautista, Jesucristo va a Galilea a predicar el reino de Dios que está cerca. Pero el Señor, ¿qué es lo que va a anunciar? Conviértanse. Es decir, Él, que es la palabra divina, no tiene nada que ver, evidentemente, con el pecado y nos viene a invitar a la conversión, como ya lo hizo Juan el Bautista y sigue. Juan el Bautista estaba inspirado por la palabra divina, el Espíritu Santo reinaba en su corazón, por eso siempre predicaba la conversión para prepararnos para esa venida del reino. Jesucristo sigue con esas mismas instancias de la conversión, porque el reino de los cielos ya estaba entre medio de ellos. Jesucristo mismo era el reino de los cielos bajado a la tierra. Entonces sí que estaba muy cerca el reino de los cielos, estaba en Cristo Jesús, estaba en su alma, estaba predicando el mismo Hijo de Dios. Y Él también nos predica a nosotros hoy y nos dice eso: preparémonos, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Se construye en la medida que somos fieles a la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y entonces aquí necesitamos abordar este tema. ¿Cómo escuchamos esta palabra? ¿Qué significa para ti la palabra que está escrita? Nosotros los católicos no somos una religión del libro, como creen los protestantes. Nosotros los católicos somos de una religión fundada en la Escritura, que no es una palabra racional solo para el intelecto. Es una palabra que se aprende con el intelecto, pero que baja al corazón para hacerse vida y acción, de tal manera que esa palabra no es una palabra que se escucha por aquí y sale por allá. No es una doctrina solamente para aprender, aunque lo es. La palabra de Dios se entiende con el intelecto, pero baja al corazón porque se debe hacer acción de imitación. Por tanto, tú y yo nos hacemos palabra de vida. Decía San Buenaventura que tú y yo y todas las criaturas somos palabras de Dios. ¿En qué sentido? Especialmente las criaturas racionales somos expresión de la misma palabra. ¿Por qué? Porque manifestamos la palabra en todo nuestro ser criatural
somos concebidos por esa palabra en el seno de la palabra eterna, pero a su vez también tenemos que glorificar esa palabra con nuestras acciones. Por eso el Señor decía, quien escucha la palabra como un oyente olvidadizo, es como aquel que construye su casa sobre arena. Pasan la lluvia, las torrentadas y esa casa no resiste. Pero aquel que escucha la palabra y la pone en práctica, se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca firme. Se hace vida divina en su propio ser. Se hace manifestación de la palabra hecha vida en su propio ser. Tiene que mirar Cristo a través de nuestros ojos. Tiene que amar Cristo a través de nuestro corazón. Nos revestimos de Cristo, para decirlo con San Pablo, que es la palabra de vida en nosotros. No, señores, la religión católica no es una religión fundada en el libro. Es una religión que se funda en la Escritura, que es palabra de vida en acción, en el seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y pues entonces, ¿cómo debemos escuchar la palabra? Con mucho respeto. No es una palabra más entre los hombres, no es una palabra humana, no es entre tantas palabras una palabra más. La palabra de Dios es, en primer lugar, para un cristiano, lo que significa realmente tu Dios que te hable. Y entonces la disposición de nuestro corazón debe ser una disposición de respeto, de escucha, de apertura. ¿En qué me toca la palabra de Dios? Si me golpea en mi corazón y me dice, conviértete, porque te dice Jesús a ti y a mí, pues entonces hay que hacerle caso, así como hicieron los ninivitas y no tenían a Jesucristo, pero supieron entender que era un enviado de Dios y que necesitaban conversión. La palabra siempre te habla al corazón, pero si vives con el espíritu del mundo te haces sordo. Si vives en medio del espíritu del mundo te haces ciego para ver a Jesucristo. Si renuncias al espíritu del mundo y le pides a Dios la escucha, entonces se rompe esa ceguera y esa sordera y comienzas a vivir según Dios. La palabra también tiene que ser escuchada al modo de María. María era silenciosa. María meditaba todas las cosas en su corazón, las guardaba en su corazón y siempre reflexionaba diciendo, ¿qué me toca a mí de estos gestos, acciones, palabras que hace mi hijo? Tengo que interpretarlas en mi corazón. Cuando a la edad de 12 años el niño se pierde en el templo y lo encuentran, sabemos que el Señor les dice esta frase, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y ellos entendieron. De a poco, José y María silenciosos, abordando esa palabra, sabiendo que su hijo era el Dios encarnado, fueron entendiendo, madurando esas palabras. Pero, por último, esa palabra se hizo silenciosa. Habló mucho en esos 3 años, pero quiso cerrar los ojos, cerrar los labios y expresando todo con el misterio de la cruz. Así dice Máximo el Confesor. Cerró la palabra a sus ojos, se enmudeció. Aquel que podía dirigir todas las cosas y todo el cosmos, dijo su última palabra, silencio, para que nosotros comprendamos el valor de su enseñanza. Pues si entonces, hermano, hermana, que me escuchas, ¿qué valor tiene para ti esa palabra rubricada a precio de la propia sangre de Cristo?
En el mundo de hoy, entre medio de tantas confusiones, tenemos que volver a escuchar la palabra de Dios. Allí está todo escrito, no necesitamos nada más, porque en el decir de San Juan de la Cruz, el Padre pronunció una sola palabra y en esa palabra nos anunció todo lo que nos tenía que decir. Es inútil buscar, como hacen hoy, nuevas revelaciones aquí y esto, y qué va a ser de acá y de esto y de lo demás allá. Vamos picoteando en el internet para ver qué nos dice y a ver qué novedad hay. Todo se ha dicho en la palabra. Pues esa palabra escrita, que sea para nosotros fundamento. Le pedimos a nuestro Señor que nos escuche en este momento, que sea el fundamento de la teología, porque la teología de hoy se escapa a veces de pronunciar esa palabra de Dios como debe de ser. Esa moral que debe de ser la moral evangélica, donde el Señor nos expresa claramente lo que debe ser la vida matrimonial, lo que debe ser la vida familiar. No necesitamos más cosas. Allí está todo en la palabra. Seamos fieles a ella y entonces la gracia, la fe que tenemos en ese Hijo de Dios que nos predicó se hará auténticamente en ti y en mí, palabra vigente de vida eterna. Amén.